Mi nombre es Lady Tobar Calvo, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil del sexto semestre de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. La materia que estamos viendo es equidad de género, un taller de percepción sobre los conceptos de sensualidad, sexo, género, igualdad y equidad. A continuación, las personas a quienes les realicé la entrevista. Respondiendo a la entrevista realizada por la estudiante Lady Tobar, respondo las siguientes preguntas. La sexualidad para mí es básicamente la elección que como persona puedo tener para sentirme identificado, para sentirme pleno en mis relaciones sexuales, en mis relaciones sociales, en mis relaciones de cualquier expresión, para relacionarnos. El sexo es lo que nos define biológicamente, es todo el tema de condición genital. Eso es lo que paradójicamente nos define si es hombre o mujer. ¿Cree que existe una diferencia entre el sexo y la sexualidad? Sí existe una diferencia, porque el sexo no lo define usted. Biológicamente nacemos siendo hombres o siendo mujeres, pero la sexualidad usted elige, usted la define de acuerdo a sus relaciones, y es más que todo cuestión psicológica, no de la naturaleza, sino de la sexualidad que usted quiere elegir para sentirse bien. ¿Qué es género? Personalmente determina su condición en los temas de caracterización para la sociedad. De acuerdo a lo que cada municipio necesite tener por grupos poblacionales, necesita tener claridad por género. Entonces se necesita definir si cuántos hombres y cuántas mujeres hacen parte de un grupo poblacional, básicamente. ¿Considera que existe alguna relación entre el sexo y el género? Bueno, el sexo se refiere a una condición biológica, el género se usa para clasificar a las personas de acuerdo a sus características similares. Las palabras igualdad y equidad consideran sinónimos. ¿Por qué? Bueno, estas tienen mucha relación, pero a la vez son un poco distintas. Para mí la igualdad es como las acciones que realizan o que más bien rechazan la discriminación, y que más bien al contrario contemplan tratar a las personas de igual a igual, sin ningún rechazo. Y la equidad es una suma de lo que aplicaría para una sociedad más justa. Y también de cierta manera aplica en el marco de la ley, la equidad para toda la sociedad. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? Sí, claramente he escuchado muchas veces el tema de equidad de género. Lo que se podría decir en este caso que es como la igualdad de condiciones que tanto para hombres como para mujeres sean aceptados socialmente, comprendiendo que ambos tienen las mismas capacidades y que deben estar siempre en una plataforma, sea cual sea, en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna. ¿A quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? Totalmente la familia. En tema de garantía de derechos, la familia, el Estado y la sociedad es responsable de cada uno de sus derechos, de la integralidad de sus derechos, de la atención a sus derechos, pero en principio quien debe hablar de educación sexual es la familia. Muy buenas tardes. A continuación contestaré a las siguientes preguntas realizadas. ¿Qué es sexualidad? Bueno, la sexualidad es el conjunto de características tanto físicas como psicológicas que tiene cada uno de los seres humanos. ¿Qué es sexo? Sexo es la identificación si es hombre o mujer.
¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? Sí, por supuesto que sí. La diferencia es que sexo atribuye a todo el tema de órganos sexuales, tanto femeninos como masculinos, y la sexualidad recoge pues características también psicológicas del ser humano. ¿Considera que existe alguna relación entre sexo y género? Sí, por supuesto que sí. Nuevamente, pues el sexo hace referencia a los órganos sexuales y el género atribuye ya a conductas sociales, psicológicas, que cada individuo va creando desde ámbitos socioculturales. Las palabras igualdad y equidad las considera sinónimos. ¿Por qué? Bueno, yo considero que existe una diferencia y es que igualdad atribuye a que se debe dar el mismo trato a todos los seres humanos, teniendo en cuenta los derechos y deberes de las personas y el mismo respeto. Y la equidad hace referencia a que cada ser humano recibe lo que le corresponde o lo que merece por derecho propio. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? ¿De qué cree que se trata el término? Sí, he escuchado hablar de la equidad de género, pues considero que hace referencia al buen trato que obviamente recibe cada una de las personas porque lo merece y porque le corresponde. ¿A quién considera usted le compete la educación sexual de los niños? Bueno, yo considero que la educación sexual le compete a la familia, al Estado, a la sociedad. Todos tenemos que estar en pro a la educación no solo sexual, sino también a la educación intelectual, integral de cada uno de los niños y niñas. Hola Lady, eh, soy Mariela Medina y voy a responder a la entrevista. La sexualidad para mí son las características propias de cada ser humano en cuanto a su comportamiento, a la expresión de emociones y relaciones con los demás. El sexo hace referencia a la parte biológica, donde pues cada ser humano nace como hombre o como mujer, o también puede existir la posibilidad de ser intersexual. La tercera pregunta, ¿cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? Sí. Sexualidad incluye comportamientos sexuales, las relaciones sexuales y la intimidad. Cómo elegimos expresarnos como hombres y mujeres, y sexo, si es hombre o mujer o persona intersexual. Género hace alusión a lo cultural y social, es decir, género femenino y masculino, es decir, son personas con características similares. La pregunta 5, ¿considera que existe alguna relación entre sexo y género? Sí, depende del contexto porque las personas actúan de acuerdo a los roles sociales y son los factores biológicos quienes contribuyen a generar interacciones sociales. La pregunta 6, ¿las palabras igualdad y equidad las considera sinónimos? No, porque igualdad es recibir el mismo trato sin considerar las diferencias y tener los mismos derechos. Y mientras que equidad significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que se merece. La pregunta número 7, ¿alguna vez has escuchado hablar de la equidad de género? Sí, pues se trata o habla del conjunto de ideas, creencias y valores sociales ofreciendo a las personas, independientemente de su género, las mismas condiciones, oportunidades y tratamiento, pero teniendo en cuenta las características propias de cada ser humano. La pregunta 8, ¿a quién considera usted le compete la educación sexual de los niños y las niñas? A la familia, porque esta es la base de la educación y es allí donde se fomentan las normas y valores. Muchas gracias, Lady, por tenerme en cuenta. Bueno, como conclusión, ya esta entrevista realizada, me parece muy importante aprender a tener mayor claridad sobre este tipo de términos que socialmente ha hecho y que desconocemos muchas reglas de juego para el desarrollo de cada persona, de cada individuo, que seguramente si tuviéramos claro el tema de sexualidad, de género, de equidad, de sexo, sería mucho más fácil el desarrollo en el medio social.
Pues para que este tipo de personas que eligen tener un compartimiento diferente. Personalmente pienso que cada persona es única y irrepetible y es libre de tomar sus decisiones. En el momento de nacer, nacen con un sexo que lo define genitalmente. O también al cumplir cierta edad deciden que sus compartimientos sean diferentes, se sienten con una identidad diferente. Pues esto no lo hace menos ni lo hace más y no lo hace ser otro tipo de persona.